En julio de 1944, cuando ya había terminado la guerra en el frente occidental, pero no así en el frente oriental, las delegaciones de 44 países se reunieron en un rincón de Estados Unidos, en Bretton Woods, para ser más precisos, para dar forma a lo que sería el nuevo sistema económico y financiero mundial cuando la guerra terminara. En ese lugar se expresó por primera vez algo que nosotros venimos analizando desde hace un tiempo. Y es que cuando una potencia declina, el hegemón ascendente muestra sus garras. En aquel lugar, si bien había 44 representaciones, las delegaciones de la potencia naciente, Estados Unidos, y de la potencia declinante, Inglaterra, se mostraron con proyectos que por momentos parecían antagónicos. Es el lugar, el seno, de un enfrentamiento importante para la economía mundial reciente, porque allí se expresaron los proyectos bastante distintos encabezados por John Maynard Keynes para todos nosotros, que de alguna forma llevaba la voz de la delegación británica, un hombre experimentado en estos quehaceres, porque ya había participado de la delegación de su país, representando los intereses del Imperio Británico en la discusión sobre las compensaciones de posguerra, terminada la Primera Guerra Mundial, allí en el Salón de los Espejos de Versalles, que diera lugar también a la Liga de las Naciones. Del otro lado estaba el señor Morgenthau, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, una especie de ministro de Economía por estas latitudes, pero el hombre fuerte dentro del Tesoro americano era otro señor llamado Henry White. Así que Bretton Woods fue el escenario de enfrentamiento entre Keynes y White. Les dije que tenían proyectos bastante antagónicos, pero primero fijemos cuáles son los espacios comunes, esos espacios de acuerdo que tenían ambos proyectos. Lo primero que tendríamos que decir es que para los dos la moneda está en el corazón del sistema económico y es el ente principal que regula los intercambios comerciales. Y también ambos compartían la visión de que sin reglas monetarias internacionalmente aceptadas, los conflictos que habían llevado a la Primera y Segunda Guerra Mundial podrían exacerbarse. Así que los dos proyectos de alguna forma encarnan esta visión bastante cercana a la del liberalismo económico clásico. Esto es, para que el mundo prospere, para que la economía mundial prospere, necesitamos de reglas claras que fijen el comportamiento y la conducta de los estados, de modo de favorecer un comercio más libre y la integración de los mercados. Primero vayamos al proyecto de Keynes, que les anticipo que no es el que triunfó. Keynes fijaba un par de reglas fundamentales, un par de principios dentro de su proyecto. El primero, él confiaba en poder crear una especie de instancia de un multilateralismo de pagos. ¿Sí? Esta es una idea que ya había ensayado el Reino Unido con sus espacios coloniales. Era un espacio que de alguna forma ellos confiaban en que había permitido sobrellevar los años de la entreguerra, ¿sí? Entre el 18 y el 33, que para el mundo
y particularmente para el comercio mundial son años bastante oscuros. Oscuros en el sentido de que vamos a ver el renacer de la desconfianza y con ella un fuerte proteccionismo y una gran cautela, ¿sí?, frente a nuevos acuerdos, ya sea de reducción arancelaria, de apertura de las instancias aduaneras o incluso de facilitación del comercio, del tránsito de las mercancías, de discusión de nuevos espacios vinculados a los intercambios y demás. Entonces, en esa búsqueda de un multilateralismo de los pagos, el Reino Unido sabía que las restricciones comerciales y los acuerdos bilaterales tenían chances de éxito si había un esquema de medios de pagos que pudiera solventar, facilitar, lubricar las relaciones comerciales que podían establecerse. Por otro lado, el proyecto de Keynes, además de esto del multilateralismo de los pagos, establecía también de que el nuevo orden mundial debía establecer una especie de simetría en el ajuste entre los países deficitarios y excedentarios a la salida de la guerra. Esto es, que el costo en que algunos países habían incurrido para poder o bien sostener los esfuerzos de la guerra o bien poder surtir de los bienes, las municiones, los alimentos, la vestimenta que implicaba dotar a las tropas para que pudieran estar en el frente, que a veces, insisto, eran de la misma nacionalidad que los combatientes y a veces no. Eso debía cargar una especie de simetría, ¿sí? Porque si no, lo que encontraríamos es países con unos saldos tremendamente abultados y otros tremendamente endeudados. En tercer lugar, el proyecto británico, encabezado por Keynes, ponía sobre la mesa la lógica de una moneda internacional bancaria, ¿sí?, de la misma forma que nosotros tenemos en nuestros sistemas nacionales. Eso llevaba a un esquema de compensación multilateral. Nosotros sabemos que el sistema financiero y particularmente bancario en nuestros países son una serie de asientos contables que se establecen a un lado y al otro de la relación. No es que el dinero se mueva físicamente, incluso cuando no existían los medios digitales que hoy permiten que eso se haga en cuestión de segundos, sino que lo que se hace es asentar que ese dinero ahora pertenece a una institución y que salió desde otra. Bueno, lo mismo pensaba el Reino Unido y había ensayado en el marco del Commonwealth este esquema para dotar de liquidez y barrer con las fricciones que pudieran tener los medios de pagos a nivel internacional. De esa forma, en el proyecto británico, esto es encabezado por Keynes, aparece el proyecto de crear la Unión Internacional de Pagos por Compensación. La Unión Internacional de Pagos por Compensación debía tener también una unidad de cuenta internacional, una moneda internacional, que Keynes llamó el Bancor. Entonces, en el proyecto de Keynes tenemos una especie de banca central internacional en esta unión de compensación y una especie de moneda internacional, el Bancor. Esto, de alguna forma, venía a colaborar también a impedir esa acumulación de posiciones acreedoras y deudoras sin ningún mecanismo de regulación, ¿sí? Por supuesto, y es entendible que la delegación británica trajera a la mesa de Bretton Woods un proyecto de este estilo, ¿sí? Recordemos que antes de que estallara por los aires la hegemonía británica, que la Primera y Segunda Guerra Mundial colaboró mucho para que ese proceso se diera,
no solo el Imperio Británico fijaba las reglas eh, en materia de ordenamiento económico, financiero y comercial, sino también que la moneda internacional era la libra esterlina. El plan de White, que adelantamos es el plan que ganó la pulseada, tenía objetivos totalmente distintos a los de el proyecto británico. Cabe decir antes de meternos y sumergirnos en el plan de White, es que a países como el nuestro, a los países latinoamericanos, el proyecto de Keynes la verdad es que le resultaba mucho más atractivo a sus oídos. Esto es por dos razones. Una quizás más importante que la otra. La primera, que es más importante, es que Inglaterra, durante todo el periodo entre guerras, entre el 19 y el 23 particularmente, celebró una serie de conferencias internacionales en donde los países latinoamericanos, la Argentina, México, Brasil, en particular, tuvieron una fuerte presencia y un fuerte protagonismo también. ¿Sí? De alguna forma, los países latinoamericanos, ya con establecidos, digamos, con un sistema eh, eh, comercial vinculado al mundo, con un esquema capitalista y de libre empresa que llevaba entre 50 o 60 años, según cada uno de estos países, pudieron enfrentarse al mundo en igualdad de condiciones para poder discutir, no alcanzar resultados. Entonces, la verdad es que los países latinoamericanos habían tenido un fuerte protagonismo en estas conferencias que se habían dado tanto en Londres como en Ginebra. Pero, claro, el triunfo del plan de White, al cual ya nos vamos a referir, y por lo tanto, al desechar el plan de Keynes, vieron poco expresadas sus voces en lo que sería el nuevo orden económico, financiero y comercial. La segunda explicación, que es un poco menos interesante, ¿sí? Al menos para nosotros, es que, claro, ante una declinante Inglaterra, es posible de que haya echado mano a esto, que no era un secreto a voces, ¿sí? Que era algo que se manifestaba con mucha energía, porque era la potencia declinante y por lo tanto la que necesita de la mayor cantidad de voces que apoyen su propuesta. Así que no es que los ingleses eran buenos, sino que nos necesitaban y por lo tanto prestaron prestaron atención a aquello que se había formulado en años anteriores intentando poder torcer el destino. Vamos al plan de White entonces. El plan de White, insisto, mucho menos auspicioso para nuestros países, pero mucho menos, digamos, mucho menos audaz, ¿eh? Mucho menos buscando un verdadero quiebre en las relaciones. Una cosa era la letra muerta de los principios que se establecían en cada una de las aperturas de las sesiones de discusión y otra distinto eran los resultados que se ponían sobre la mesa. Eh, el plan de White intentaba, con estos principios de base que ya dijimos que compartían con el proyecto británico, intentaba corregir los defectos que habían llevado a los desequilibrios monetarios de posguerra. ¿Sí? Y por otro lado, pensando que la moneda es un elemento fundamental, central, ¿sí? Que da forma a la economía mundial, intentaban impulsar la preponderancia del dólar. Esto no es otra cosa que si la potencia anterior había puesto sobre la mesa a su moneda, hoy era el momento de Estados Unidos y por lo tanto del dólar. Por otro lado,
también intentaba restablecer un esquema que la verdad es que era muy común en el ámbito de la primera mitad del siglo XX, que en realidad tendríamos que decir que se pone en discusión frente a los fuertes desequilibrios fiscales que Estados Unidos empieza a tener cuando encuentra dificultades para sostener su edad de oro, ¿eh? Ya entrando en los años 60, que ya lo estuvimos viendo, que no es otra cosa que restablecer las paridades fijas entre las monedas y reducir así los controles de cambio que pudieran establecerse a partir de regulaciones nacionales. Esto también tendríamos que decir que favorece la libre circulación de los capitales y también los negocios financieros y bancarios, en donde Estados Unidos ya tiene una un fuerte protagonismo. Finalmente, el plan de White, insisto, que es mucho menos audaz y auspicioso, termina ganando la pulseada. Y así el mundo ve nacer dos instituciones. Un fondo de estabilización, ya no un banco central mundial, una moneda internacional, sino un fondo de estabilización entre los aliados, ¿sí? Entre los aliados, y una banca interestatal para la reconstrucción y el fomento del crédito necesario para reconstruir básicamente la infraestructura finalizada la guerra. Esto hace de que tengamos en el tablero a dos instituciones que hoy conocemos que tienen un fuerte eh, vínculo con la economía mundial. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional y por otro lado, el Banco Mundial. Para ser más precisos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy es una de las 5 instituciones que tiene el Grupo Banco Mundial. Permítame un segundo. Les decía, esto de alguna forma fija el rechazo a contar con un Banco Central Mundial, como establecía la propuesta de Keynes, bajo el imperio de una institución que los Estados Unidos habían puesto en juego durante todo el periodo entre guerras, pero que también, digamos, había sido parte de un esquema que había compartido con Francia e Inglaterra entre el 36 y el 38, ¿no? Los tres países habían establecido fondos nacionales de estabilización para fijar una mejor circulación perdón, de los intercambios entre los tres. Bueno, ya digamos establecido de alguna forma que el plan de White es el plan ganador en esta compulsa, se establecen tres comisiones. La comisión 1, vinculada a las reglas monetarias internacionales, queda en manos de Henry White. La comisión 2, vinculado a esta institución eh, asociada al crédito para la reconstrucción de los países eh, afectados por la guerra, queda en manos de Keynes. Insisto que es una institución mucho menor, de menor valía que la proyectada inicialmente, y una tercera para fijar acuerdos de cooperación internacional, queda en manos de una tercera comisión. Eh, Esto después le vale incluso a Keynes ser el primer eh, director, digamos, ¿sí?
el primer director de este naciente banco, digamos, de este naciente banco, solamente para su organización, porque lo que nosotros tenemos es que por tradición, el director del Fondo Monetario Internacional siempre está en manos de un europeo y el director o directora del Banco Mundial está en manos de los norteamericanos. Bien, entonces ya para julio, digamos, tenemos finalizado, el 22 de julio más precisamente, finalizada la reunión de Bretton Woods, tenemos estos dos organismos en funcionamiento. El objetivo en última instancia, expresado en la declaración de Morgenthau, es el desplazamiento del centro financiero del mundo, ¿sí? Por supuesto desde Londres a Nueva York. No había reparos entonces en hacer del fondo un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Esto aparece con muchísima fuerza. Por otro lado, con este resultado, se sitúa al dólar en el centro del sistema monetario internacional y, como les decía, Keynes quedó relegado a la creación del Banco de Financiamiento de las Inversiones de Posguerra, ese fue el nombre inicial, luego Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y hoy actual Banco Mundial. Tendría que decirles, antes de pasar a las funciones del principal organismo que nos deja Bretton Woods, que no es otro que el Fondo Monetario Internacional, tendría que decirles que el proyecto de Keynes establecía también una tercera institución, esto es, una institución para las normas monetarias y financieras, una institución que permitiera financiar los proyectos de reconstrucción de la posguerra y, por otro lado, una tercera institución que se encargara de las relaciones comerciales. Allí tendríamos que decir que el proyecto británico nuevamente era mucho más auspicioso que el norteamericano para los intereses de los países periféricos. De hecho, el proyecto de Keynes establecía un capítulo especial para, digamos, de alguna forma compensar la volatilidad que suelen tener los precios en los mercados internacionales de commodities y productos agrícolas. Ustedes saben que los commodities y los productos agrícolas suelen tener inclemencias que no tienen otros productos, por ejemplo los fabriles. Inclemencias vinculadas a el clima, inclemencias vinculadas a cambios repentinos en la demanda, también inclemencias o de alguna forma efectos producidos por el propio desarrollo tecnológico. Piensen, por ejemplo, en la sustitución de las fibras naturales como la lana por las fibras sintéticas como los plásticos, los plásticos, el lycra y una serie, digamos, el poliéster y una serie de fibras que definitivamente le pegan de lleno a los productores de commodities o materias primas. Keynes sabía de esto y su propuesta establecía la posibilidad de poder contar con una organización mundial para esto. De hecho, en el proyecto de Keynes tenía nombre y apellido. Era la Organización Internacional del Comercio. Nosotros nos vamos a ocupar en otra clase sobre esto, pero quiero adelantarles que el proyecto norteamericano no preveía eso, ¿sí? Al final de la Segunda Guerra Mundial, 2/3 del oro que circulaba por el mundo estaba en la Reserva Federal, con lo cual no era una locura pensar que Estados Unidos quisiera imponer al dólar como moneda internacional, más aún cuando todavía persistía
la idea de que el dinero, esto es, la moneda emitida por los estados, debía estar respaldada por oro. Tampoco, entonces, debiera sorprendernos que Estados Unidos no quisiera una organización internacional y que sí estuviera interesado en alivianar las restricciones vinculadas a la circulación de las mercancías por el mundo, puesto que al final de la Segunda Guerra Mundial, el 60% de los productos fabriles que se producían en el mundo se hacían en territorio norteamericano. Así que los Estados Unidos estaban muy, pero muy preocupados por barrer con las restricciones comerciales y dotar al mundo de un comercio mucho más libre. Básicamente, no porque estuvieran convencidos del libre comercio. El actual presidente Trump nos ilustra sobre eso, sino porque era una muy buena forma de poder surtir al mundo de productos generados por el trabajo norteamericano. Pero de eso vamos a estar hablando en la clase que viene. Y tengo varias, varios datos para brindarles al respecto. Volvamos al Fondo Monetario Internacional como para así establecer qué es lo que realmente pasó en el Tratado de Bretton Woods. Vamos a ver que este capítulo vinculado a las relaciones comerciales va a terminar solamente en un acuerdo general que nosotros conocemos como el GATT. ¿Cuáles son las funciones del Fondo Monetario Internacional? La principal institución que nace en el seno de los acuerdos de Bretton Woods. Estas funciones, por supuesto, están expresadas en sus estatutos. Primero es ser guardián de un conjunto de reglas. Importantísimo. El liberalismo económico de principios del siglo XX pensaba que el mundo podía dotarse de determinadas reglas, ¿sí? Y que, de hecho, un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional podía ser parte de la gobernanza de dichas reglas. Esto es, no solo de generar el marco normativo, sino que también pudiera velar por el cumplimiento de ellas. Por eso es que el segundo elemento fundamental es ser garante de un código de conducta. ¿De un código de conducta de quién? De un código de conducta de los países. Recuerden ustedes que la corriente dominante dentro de las relaciones internacionales nos señalan de que los organismos internacionales no tendrían mucha importancia porque no tienen el poder suficiente como para guiar la conducta de los estados y mucho menos sancionar las desviaciones que se producen. El tercer elemento es aprovisionar de liquidez internacional, por supuesto. ¿Sí? Hay momentos determinados en la economía mundial, lo sabemos también a nivel nacional, en donde la economía necesita una inyección de ingresos para poder moverse en última instancia. Y la cuarta función es concertar al mundo, ¿sí? Bajo un principio de responsabilidad colectiva. Claro, estas cuestiones se ven un poco matizadas o se ven un poco decepcionantes cuando nos elevamos algunos metros de distancia y vemos, por ejemplo, de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, pero aquí estamos hablando del fondo, tiene voto ponderado y un sistema de mayoría codificada. Entonces, si bien está dentro del sistema de Naciones Unidas y por lo tanto hay una consagración hacia la igualdad de los estados, la verdad es que dentro del Fondo Monetario Internacional, como en el relato de Orson Welles, Rebelión en la Granja, allí el chancho Napoleón dice: los
animales son todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y esto también sucede en el sistema internacional y el Fondo Monetario Internacional, la verdad es que lo pone de forma brutal a este principio, otorgando voto ponderado. El voto ponderado está relacionado con una matriz vinculado al peso del país en el sistema comercial. Entonces, Estados Unidos tiene mucho más votos de los que tienen, por ejemplo, la Argentina, el Brasil y tantos otros países. Por otro lado, también esa cantidad de votos le permite mantener una especie de poder de veto de la misma forma que lo tiene en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que, digamos, si bien nosotros leyendo las funciones del Fondo Monetario Internacional podemos decir que es un espacio auspicioso para poder fijar nuevas reglas vinculadas al sistema monetario y financiero internacional, la letra chica nos hace ver de que Estados Unidos realmente hizo todo lo posible para fijar su protagonismo en lo que sería el orden económico de posguerra. El Fondo Monetario Internacional vivió varias instancias de revisión, de hecho 4 eh, desde su creación. Pero lo que podemos decir, porque siempre nos situamos en el último tiempo, es que ya desde los 80 no es un organismo que se encargaría de la gestión del sistema monetario internacional, sino que, en palabras de nuestro autor, Aglietta, se transformó en un gestor de la crisis y garante de la disciplina de los países endeudados. Perdón. Les decía, em, esta posición que tiene el Fondo Monetario Internacional es una posición clara. ¿eh? Los países endeudados en general son los países menos desarrollados del planeta. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la condicionalidad de los préstamos del fondo, que insisto, en la jerga del fondo, los préstamos es el componente menos interesante de la asistencia que se hace sobre los países. El fondo en general no habla de los préstamos, sino que habla de los programas. Y los programas tienen fundamentalmente recomendaciones vinculadas a las condiciones que van a hacer que los países sean buenos pagadores. Esto es reformas estructurales, apertura de la cuenta de capital, barrido con restricciones vinculadas a el movimiento de los capitales, normas que permitan la fluidez y que también permitan el desarrollo del sistema financiero y bancario. Eso es lo que realmente le preocupa al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, ¿sí? Pasó de velar por la estabilidad del sistema a transformarse en una especie de clínica de los países en desarrollo. Por eso es que no debiera sorprendernos a nosotros que sus programas de asistencia tengan dos elementos que suelen ser elementos de crítica. La primera es la supervisión y la segunda la condicionalidad. Estos son dos elementos que a esta altura, la verdad es que no hay ningún analista internacional que los matice, que le reduzca el protagonismo o incluso ponga en discusión. El Fondo Monetario Internacional, ustedes lo van a ver, tiene distintos componentes. ¿sí? Su estructura organizacional tiene distintos componentes. Y eso también es fuente de crítica
por el problema de la legitimidad política que tiene él. Lo que vamos a ver es que hay una función creciente debido a estas dos tareas, la de supervisión y condicionalidad. Hay una función creciente por parte del organismo vinculado a los directores del Fondo Monetario Internacional. ¿Eh? Es por ello que el staff vinculado, el staff del fondo, vinculado a ese apartado, ha tomado enorme protagonismo en las últimas 2 o 3 décadas. Y con él también la creciente importancia que tienen los servicios vinculados al staff técnico por efecto de la condicionalidad y el procedimiento de consulta anual del artículo 4 de la Carta Constitutiva del organismo, que ha sido en el ámbito de la Argentina una fuente de enorme discusión vinculada a la intromisión de este organismo internacional en las políticas nacionales vinculadas a las reglas monetarias y financieras locales.